Él dijo, mi mujer solo sirve para la cocina. Pero cuando me vio abriendo mi propia empresa, se quedó en shock. Me llamo Irene. Y durante mucho tiempo creí que amar significaba sacrificarse en silencio. Durante más de 10 años, fui la esposa ejemplar. No por obligación, sino porque creía que eso era lo que uno hacía cuando amaba a alguien. Cuidé de nuestra casa como si fuera un templo. Siempre estaba lista para escuchar sus frustraciones, los problemas en el trabajo, las crisis familiares. Yo secaba sus lágrimas y ocultaba las mías. Renuncié a oportunidades, proyectos e incluso amistades, todo para no herir el orgullo del hombre que dormía a mi lado. Pero había un detalle, ese hombre solo me respetaba cuando estábamos solos. Bastaba estar en público, especialmente entre sus amigos, para que algo cambiara. El tono de voz se volvía cortante. Las palabras venían cargadas de ironía. Era como si necesitara hacerme sentir pequeña para sentirse importante. Para él, yo me volvía un blanco fácil y voluntario. Al principio, intentaba justificarlo. Es solo una broma. Está nervioso. No fue a propósito. Pero siempre eran las mismas bromas, las mismas miradas cómplices entre sus amigos, las mismas risitas incómodas de las mujeres que preferían no intervenir. Una vez, durante un asado, cuando comenté que tenía curiosidad por abrir un pequeño negocio, quizás hacer un curso para aprender sobre el tema, él respondió en voz alta, riendo, Irene quiere emprender, gente. Va a revolucionar el mercado de velas aromáticas y bordado. La gente rió. Algunos lo disimularon. Yo, como siempre, fingí que también reía. Pero por dentro, otra grieta se abría. La escena se repetía con frecuencia. En cada encuentro, venía un nuevo comentario para reducirme. Esa nació para limpiar baños, no para abrir empresa. Mi mujer es alérgica a los libros. ¿Va a abrir un negocio? Primero aprende a usar la computadora. Y yo sonreía. Lo aguantaba. Volví a casa sintiéndome cada vez más pequeña. Por fuera, fingía estabilidad. Por dentro, era una implosión constante. Y lo peor es que, incluso con todo ese dolor, creía que algún día él cambiaría. Que verme tan dedicada a él lo haría verme de verdad. Pero nada cambiaba. Porque, en el fondo, él no quería que yo creciera. Quería solo una extensión de su propio ego, callada, útil, predecible. Hasta esa noche. Era un viernes. Estábamos en una cena en casa de Salvador, uno de sus amigos más antiguos. Había más gente de lo habitual, y todos estaban animados, riendo fuerte, hablando de la crisis en el país, del fútbol, de un nuevo bar en la ciudad. Mientras las mujeres se reunían en la terraza, yo me quedé cerca de la cocina, escuchando la conversación sin participar mucho. En cierto momento, uno de ellos, creo que fue Miguel, comentó que su esposa había comenzado un curso de marketing. Aproveché la oportunidad, entusiasmada, y dije, ¿saben que yo también estaba pensando en hacer algo así? Siempre me gustó planear, organizar. Creo que me gustaría administración, tal vez algo relacionado a negocios. La conversación se detuvo. Durante 2 segundos, nadie dijo nada. Fue el tiempo exacto que él necesitó para atravesarme con su voz, ¿Irene? ¿Administración? Soltó una risa seca. Mi mujer apenas puede organizar las cuentas de la casa. ¿Va a estudiar ahora? En cualquier momento dirá que quiere abrir una empresa, convertirse en CEO. Las personas rieron. Algunas, por nervios. Una amiga me miró, incómoda. Yo lo miré a él, sin sonreír. Sin decir nada. Solo lo miré fijo. Por primera vez, lo dejé ver que no tenía ninguna gracia. Me levanté de la silla despacio, respiré hondo y hablé, para que todos oyeran, es la última vez que me tratas así delante de los demás para intentar engrandecerte. La frase salió con una firmeza que ni yo misma esperaba. La mesa quedó en silencio. Él me miró como si hubiera cometido una ofensa imperdonable. Pero no respondí más. Solo dije eso, como quien cierra un ciclo. Él sonrió, una sonrisa de desprecio, qué drama, Irene. Fue solo una broma. ¿Ahora te volviste conferencista motivacional? Nadie se rió. Pero él siguió. Y siguió burlándose cuando, al día siguiente, realmente fui hasta la Universidad de Valencia e hice mi preinscripción en el curso de gestión empresarial.
Cuando regresé y se lo conté, no lo podía creer. ¿De verdad estás tomando esto en serio? Sí. ¿De verdad crees que vas a aguantar? Facultad, Irene. ¿Tú? Sí. Bufó. Dijo que estaba viviendo una fantasía ridícula. Que iba a tirar el dinero a la basura, que no duraría ni un semestre. Que estaba pasando por una crisis y quería sentirse importante. Desde el día en que empecé la carrera de gestión empresarial, todo dentro de casa cambió, o mejor dicho, se volvió más claro. Empecé a ver con otros ojos lo que antes me parecía normal. Sus ataques, las risas disfrazadas de burla, el desprecio en forma de chiste, todo siempre había estado allí. La diferencia ahora era que ya no lo aceptaba en silencio. Él, por su parte, no soportaba ver esa nueva versión de mí. No era un cambio de ropa, ni de actitud. Era simplemente el hecho de que yo estaba mirando hacia adelante. Estudiando. Ocupada con algo que no era él. Y eso lo molestaba más que cualquier cosa. Las primeras semanas del curso fueron difíciles, claro. Me sentía fuera de lugar. Las clases online, las lecturas, los trabajos en grupo, todo era nuevo. Pero estaba dispuesta a aprender. A empezar desde cero. Llegaba a casa cansada, a veces frustrada, pero con una sensación de propósito que nunca antes había sentido. Era como si, por primera vez, estuviera caminando por mi cuenta. Él fingía no importarle. Pero cada vez que abría el material o comentaba algo de una clase, la respuesta venía con ironía: ¿estás estudiando otra vez? Decía, pasando por la sala con el plato en la mano. Tantas cosas por hacer en esta casa, y tú con esa tontería de la facultad. Cuando empieces a trabajar, espero que ya no quieras mi ayuda para pagar las cuentas. ¿Será que vas a ser compañera de la sobrina de Verónica? Ella tiene 18 años. Los comentarios no paraban. Venían uno tras otro, como gotas constantes desgastando mi paciencia. Yo intentaba ignorarlo. Me sumergía en los estudios, me alejaba emocionalmente, creaba mi propio espacio. Pero dentro de casa, el ambiente era cada vez más asfixiante. Hasta que llegó la noche que nunca olvidaré. Era sábado, y él decidió invitar a sus amigos a cenar en casa. No me consultó. Solo me avisó unas horas antes, como si fuera mi obligación recibir, cocinar, limpiar, sonreír. Va a ser solo la gente de siempre, dijo, sacando cervezas de la heladera. Nada especial. ¿Sabes cómo manejarlo? No respondí. Preparé una lasaña, organicé la sala, respiré hondo y me concentré en mantener la compostura. Las invitadas llegaron, y como siempre, las mujeres se reunieron en un rincón de la sala, mientras los hombres ocupaban la terraza, hablando alto, riendo, bebiendo. Me senté en el sofá, intentando parecer interesada en la conversación, cuando una de ellas, Ana, preguntó: ¿y tú, Irene? ¿Qué has estado haciendo con tu vida? Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me preguntaba eso con sinceridad. Mis ojos brillaron un poco. Sonreí. Entré a la universidad. Estoy estudiando gestión empresarial. Era un sueño antiguo, ¿sabes? Y ahora finalmente decidí invertir en eso. Me está gustando mucho. Ana sonrió de verdad. ¡Qué maravilla! ¡Felicidades! Eso es tener coraje. Y aún cuidando de la casa, ¿no? Eres una guerrera. Iba a responder, agradecer, tal vez incluso contarle sobre la idea de un proyecto futuro que había comenzado a esbozar. Pero no dio tiempo. Él entró en la sala, con una cerveza a medio tomar en la mano, y dijo en voz alta, con ese tono helado que solo él sabía usar: ¿gestión empresarial? ¿Irene? Hizo una pausa dramática. La única empresa que ella administra es la cocina. ¿No es así, amor? Su risa llenó el ambiente. Los demás intentaron disimular la incomodidad. Alguien tosió. Alguien bajó la mirada. Y yo me congelé. Aquello ya no era una broma. Nunca lo fue. Era humillación. En público. En casa. Frente a mujeres que hasta entonces me veían como alguien común, y que ahora me veían como un chiste de mal gusto. No dije nada. No lloré delante de ellos. Solo me levanté, con la cabeza en alto, y fui al cuarto. Cerré la puerta, apoyé la espalda en la pared y respiré.
Las lágrimas vinieron como una ruptura. No era tristeza. Era agotamiento. Estaba vacía. Totalmente vacía. Y en ese vacío, finalmente, vino una certeza: no iba a vivir eso nunca más. Ni un día más. Tomé una maleta pequeña. Metí algunas ropas, mis documentos, los cuadernos de la universidad y el cargador del celular. Escuché las risas continuar del otro lado. Lo escuché gritar algo como: ¿ya vas a hacer drama? No respondí. No miré atrás. Bajé las escaleras con pasos firmes. Abrí el portón y pedí un auto por aplicación. 10 minutos después, ya iba camino a casa de mi abuela. Llegué allí alrededor de las 11 de la noche. Allí, en el sofá de su sala, con la manta de lana que ella siempre usaba en invierno, finalmente me permití desmoronarme. Dormí sin miedo. Sin tener que disculparme por existir. Al otro lado de la ciudad, él reía. Con el ego inflado, dijo a los amigos: va a volver. No le doy ni 2 horas. Ella no vive sin mí. Pero las horas se convirtieron en días. Y los días en semanas. Y yo no volví. La casa de mi abuela, en Castellón, siempre olía a cosas buenas. Pan en el horno. Ropa limpia. Cariño sin prisa. Me recibió sin preguntas, sin discursos, sin condiciones. Me ofreció té caliente y silencio. Y era todo lo que necesitaba. Pasé días enteros llorando, durmiendo en horarios desordenados, mirando al techo intentando entender cómo aguanté tanto por tanto tiempo. Ella me dejaba vivir ese luto con calma, pero siempre estaba cerca. Me despertaba con pan casero, ponía mantas extras cuando hacía frío, y cada vez que yo decía perdón por darte trabajo, ella respondía con la misma frase: trabajo da quien hace maldad. Tú solo te estás curando. Afuera, el mundo seguía. Y él reía. En el segundo día después de mi salida, comentó con un colega de trabajo que yo estaba haciendo drama y que pronto volvería con el rabo entre las piernas. Dijo que me conocía, que era muy débil para mantenerme lejos de él. Que esas crisis femeninas pasaban rápido. Rieron juntos. Al 5.º día, llamó. No atendí. Al 7.º día, apareció. Logró averiguar dónde estaba. Era temprano por la tarde, y yo estaba sentada en la mesa del porche con mi abuela, revisando material de la universidad. Ella tomaba café y contaba historias de cuando trabajó como costurera. De repente, escuchamos el portón golpear 2 veces. Me levanté sin prisa, y allí estaba él. Con jeans y camisa, parecía tranquilo, pero había algo en su mirada que me alertó. No era arrepentimiento. Era cálculo. Irene, ¿podemos hablar? Mi abuela se levantó despacio. Lo miró con firmeza. Aquí afuera. Él sonrió, algo teatral. Doña Consuelo, solo quería hablar con Irene, no vengo a causar problemas. Y yo le estoy diciendo que, si causa cualquier cosa, llamo a la policía. Ella cruzó los brazos, sin alzar la voz. Él me miró como esperando complicidad. Pero no encontró nada. Solo silencio. Irene, mira, yo sé que me pasé. Dije tonterías. Me cedí. Pero tenemos una historia, ¿no? ¿Vas a tirar todo por un exceso de una noche? Rodé los ojos. No fue una noche. Fueron años. Pero tú sabes cómo soy, carajo. Yo hablo sin pensar. Yo bromeo. ¿Soy así? Siempre lo entendiste. ¿Ahora de repente eres víctima? No soy víctima. Solo dejé de aceptar. Intentó dar un paso al frente, pero mi abuela lo bloqueó con el cuerpo, firme como una muralla. Un paso más y te vas esposado. Él rió, con desprecio. ¿Desde cuándo te volviste tan arrogante, Irene? ¿Desde qué empezaste esa universidadcita? ¿Te crees mejor que yo ahora? No. Solo entendí que nunca necesité de ti para ser quien soy. Su rostro cambió. Se puso serio. Tragó en seco. Estaba dispuesto a hablar. Podíamos resolver esto entre nosotros. No tienes que tirar todo. Sé que me amas. No. Tú sabes que te amé. Eso se acabó. Solo quieres recuperar el control. Abrió los brazos, teatral. ¿Y tú qué quieres?
¿Fingir que vas a vivir de cuadernos y PDFs? ¿Que tu abuela va a mantener tu ilusión de empresaria? Mi abuela respondió por mí, yo mantengo su paz. Algo que tú nunca supiste ofrecer. La rabia cruzó sus ojos como una sombra. Sin decir nada, se dio media vuelta y se fue caminando despacio, como si aún esperara que yo lo llamara de vuelta. Pero yo me quedé allí. Quieta. Intacta. Al día siguiente, mandó un último mensaje, ok. Ya entendí. Suerte con tu vidita. Bloqueé el número. Y fui al registro civil de la ciudad. Pedí el divorcio. Sin pelea. Sin disputa por bienes. Sin querer nada que tuviera su nombre. Solo quería de vuelta mi nombre. Mi vida. Mi libertad. Seguí viviendo con mi abuela. La rutina se fue ajustando. Me levantaba temprano, asistía a las clases, estudiaba con disciplina. Ella me cuidaba con gestos pequeños, té con limón en los días de examen, silencio respetuoso en los días malos, consejos que llegaban sin imponer. Una noche, conversando en la mesa, me preguntó, ¿aún sientes rabia por él? Pensé por un instante. No. ¿Y pena? Insistió. Miré mi cuaderno lleno de apuntes, el plan de negocios que empezaba a esbozar. Tampoco. Solo alivio. Alivio de haberme ido antes de olvidar quién era. Ella sonrió, satisfecha. Y esa noche dormí con el alma más liviana que nunca. En los meses siguientes al divorcio, me sumergí en los estudios como quien aprende a caminar de nuevo. Cada clase, cada trabajo, cada lectura técnica sobre emprendimiento, finanzas, gestión y marketing era un ladrillo en la reconstrucción de mí misma. Empecé a ver el conocimiento como una herramienta de libertad. No se trataba solo de abrir una empresa, era sobre no depender nunca más de nadie para hacer o hacer lo que yo quisiera. Mi abuela seguía siendo mi refugio. Acompañaba mis avances con un orgullo silencioso, pero también con firmeza. No era del tipo que elogia a cada rato. Pero el brillo en sus ojos cuando yo le mostraba mis proyectos era más que suficiente. A veces, me daba consejos simples que lo decían todo, cuando alguien quiera cortarte las alas otra vez, tú le muestras que aprendiste a volar en línea recta. Fue en ese proceso que Blanca apareció en mi vida. Compañera de clase, 5 años menor que yo, llena de buenas ideas y una impulsividad que me sacaba de la zona de confort. Empezamos compartiendo trabajos, luego tardes enteras estudiando, y pronto ya hablábamos de abrir algo propio. Ella decía, Irene, si queremos hacer algo diferente, tenemos que empezar pequeño, pero pensar en grande. Teníamos un propósito en común, ayudar a pequeños negocios a organizarse, posicionarse, crecer con estructura. Ayudar a otras mujeres, dueñas de microempresas que, como nosotras, venían de abajo y no querían caridad, solo oportunidades. La idea se convirtió en plan. El plan en proyecto. Y el proyecto en una pequeña empresa con nombre y 2 mujeres determinadas al frente. Nuestro primer espacio fue modesto, una sala alquilada en el piso de arriba de un salón de costura. La mesa era prestada, los muebles reciclados, y la impresora se trababa todo el tiempo. Pero había café, determinación y clientes fieles. Gente que confiaba en nuestro compromiso, en nuestra seriedad, en nuestra pasión por transformar el desorden en negocio. Trabajamos 2 años de lunes a lunes. Nada de vacaciones, nada de lujos. Cada centavo era reinvertido. Mientras el dinero de muchas empresas se iba al Instagram y a selfies en oficinas con aire acondicionado, el nuestro se iba a hojas de cálculo, desarrollo de productos y atención personalizada. Funcionó. Lento, pero firme. Primero duplicamos el número de clientes. Luego empezamos a rechazar algunos. Era hora de crecer. ¿Y si abrimos una tienda física? Me preguntó Blanca una tarde cualquiera. ¿Una tienda? Repetí, dudando. En el centro comercial. Visibilidad. Escaparate. Estamos listas, Irene. La idea parecía atrevida. Aterradora, incluso. Pero tenía sentido. La demanda aumentaba, los servicios se diversificaban. Era el momento de expandirse. Investigamos durante semanas hasta encontrar el lugar ideal, un local en el Shopping Estrella, en Valencia. Ubicación estratégica, buen flujo, alquiler accesible. Negociamos,
Planeamos cada detalle de la reforma, diseñamos el layout de la tienda nosotras mismas. La inauguración fue marcada para un viernes. La semana anterior fue una locura: cajas, proveedores retrasados, carteles, iluminación, etiquetas, vitrinas. Dormimos poco. Comimos mal. Pero estábamos listas. El día de la apertura, me desperté antes del despertador. Me vestí con calma. Camisa clara, pantalón social oscuro, cabello recogido. Sin exageros. Quería parecer exactamente como me sentía, segura, centrada, dueña de mí. Cuando llegamos al centro comercial, los empleados aún arreglaban los pasillos. La tienda estaba perfecta. Blanca, aireada, con los productos alineados en las estanterías, los adhesivos en el escaparate y el logo en destaque, Linea Clara, soluciones para pequeños negocios. Blanca me miró con los ojos llenos de lágrimas. Lo logramos. Aún estamos empezando. Pero sí, sonreí. A las 10 de la mañana, abrimos las puertas. Y el movimiento comenzó. Clientes antiguos vinieron a abrazarnos. Nuevos entraban por curiosidad. Familiares, vecinos, compañeros de la universidad, hasta profesores aparecieron. Con cada nuevo rostro, una parte de la antigua Irene iba quedando atrás. Aquella que se callaba. Que pedía disculpas por soñar. Que aceptaba la risa de desprecio de quien decía tú no puedes. Pude. Durante la tarde, un cliente nos dijo, ustedes dos tienen pinta de empresa grande. Respondí de inmediato, somos grandes. Porque nadie crece más que quien ya fue pisado. Al cierre, abracé a Blanca. Estábamos exhaustas. Pero en paz. Después de que me separé, él se dedicó a vivir como siempre quiso, sin freno, sin respeto, sin nadie que le pusiera límites. Y lo que cosechó de eso llegó rápido. Tuvo una nueva mujer en pocos días. La primera fue una peluquera que conoció en un bar y llevó a casa ese mismo mes. No duró 3. Luego vino una mesera, que él decía que era demasiado moderna para compromisos. Hubo otra, y otra más, y 2 más que desaparecieron sin dejar rastro. Ninguna se quedó. Ninguna aguantó. Y ninguna sirvió para llenar el vacío que yo había dejado y que él juraba que no existía. Las finanzas se descontrolaron antes incluso de que él lo notara. Vendió el coche diciendo que era demasiado caro de mantener. Entregó el departamento y alquiló un cuartito lejos del centro. Devolvió tarjetas de crédito, dejó deudas con proveedores de un negocio que intentó montar y abandonó. Intentó trabajar por cuenta propia, luego fue despedido de 2 empleos por comportamiento agresivo. Hasta que aceptó lo que quedaba, un puesto como auxiliar de limpieza tercerizado en un centro comercial de la ciudad. Y fue ahí donde nuestros caminos se cruzaron de nuevo. Sin que ninguno de los dos lo quisiera. Yo ya estaba enfocada en la tienda. Linea Clara había salido del papel, inaugurada con todo lo que teníamos derecho, carteles, fachada nueva, obsequios, fila en la puerta y agenda llena. El movimiento fue tan bueno que casi nos quedamos sin stock en el primer fin de semana. El tercer día después de la apertura, al inicio de la tarde, estaba ayudando a Blanca a reorganizar uno de los expositores cuando escuché mi nombre llamado por una clienta. Fui hasta la puerta. En la acera del centro comercial, a través del vidrio, mi mirada se cruzó con la suya. Uniforme celeste. Gafete torcido en el pecho. Escoba en un brazo, balde en el otro. Se detuvo. Me miró. Yo lo miré de vuelta. Sin una sonrisa. Sin rabia. Sin palabra. Bajó los ojos, dio la vuelta y siguió caminando. Después supe, por una de las empleadas de la plaza de comidas, que esa noche se descontroló. Tiró una bolsa de basura al suelo, pateó un armario, discutió con otro empleado. Dijeron que gritó que no aguantaba ver a esa mujer engreída caminando como si fuera dueña del mundo. 2 días después, apareció de nuevo. La tienda estaba llena. Era fin de tarde. Yo estaba en la entrada, saludando a una pequeña fila de clientes que esperaban para pagar. Blanca hablaba por teléfono con un proveedor, más al fondo. Y entonces, sucedió. Lo vi acercarse con el balde en la mano. Venía caminando rápido, con la cabeza baja y los dientes apretados. No miraba a los lados. Solo al frente.
y el al frente era exactamente donde yo estaba. En ese momento, todo ocurrió en cámara lenta. Sus pasos acelerándose, los ojos fijos en mí. El balde se movía pesado, y desde lejos ya se veía el agua sucia desbordando, espesa, oscura, con restos de papel, jabón viejo y mugre de baño público. Era un ataque. Un intento de humillarme, de ensuciarme frente a todo lo que construí. Fue entonces cuando el guardia de seguridad entró en escena. Víctor, uno de los más atentos del equipo, vio el movimiento anormal y actuó antes de que cualquiera pudiera reaccionar. En 2 segundos, cruzó el pasillo y agarró el brazo del agresor con un tirón seco, forzándole la mano hacia abajo. El balde cayó. Parte del agua salpicó en las piernas del propio agresor, y el resto se esparció por el suelo, ensuciando el piso entre la vitrina de la tienda y el pasillo central. La gente gritó. Algunos retrocedieron. Otros sacaron sus celulares. Él intentó soltarse, gritando, «¡Suéltame! ¡Suéltame! Ella se lo merecía. Esa mujer no es nada. ¿Ustedes creen que ella es qué? La empresaria perfecta. Todo fachada». Yo me quedé inmóvil. Lo miré a los ojos. Sin miedo. Y él lo notó. Notó que su intento de humillarme ahí, delante de todos, fracasó de la peor manera posible. Él se convirtió en un espectáculo vergonzoso ante su propia impotencia. Víctor lo sujetaba con fuerza. Llegó otro guardia de seguridad. En 2 minutos, ya lo estaban sacando, sucio, jadeando, aún gritando, «Ella me destruyó. Esta tienda es mía. Yo la creé. Esto debería ser mío». Le respondí desde donde estaba, sin alzar la voz, «Tú nunca construiste nada. Solo intentaste impedir que otros construyeran. Y ahora estás cosechando lo que sembraste». La gente alrededor aplaudió. No por mí, sino por el fin del absurdo. Por la escena grotesca que había terminado allí. 2 días después, recibí un aviso de la administración del centro comercial. Él había sido despedido por justa causa. Intentó defenderse, inventó historias, dijo que no fue así. Pero el video hablaba por sí solo. Algunos empleados me preguntaron si quería levantar un boletín de denuncia. Dije que no. No porque no lo mereciera, sino porque no valía mi tiempo. Ya había recibido el peor castigo posible, ver con sus propios ojos que todo aquello que intentó impedir, floreció sin él. Con el crecimiento de la tienda, las cosas cambiaron rápido. En menos de 2 años, logré comprar mi casa. Pequeña, práctica, en el barrio que siempre me gustó. Elegí cada detalle de la reforma con calma, sin prisa y sin preocuparme por la opinión de nadie. Mientras tanto, también cuidé de la casa de mi abuela. Mandé rehacer el techo, cambiar el piso antiguo, instalar agua caliente en los 2 baños y pintar las paredes con los colores que ella misma eligió. Al principio le parecía un exceso. Pero bastó ver la cocina nueva funcionando y el balcón con las flores replantadas para entender que eso no era lujo. Era gratitud. Ella siempre decía que uno no necesita mucho. Y es verdad. Pero merecer lo mejor no es pecado. Pecado es pasar la vida aceptando lo peor por miedo a cambiar. Hoy tengo mi espacio, y ella tiene el suyo. Cada una con su casa, su libertad, y la certeza de que, pase lo que pase, estamos bien. Sin nadie al mando de nuestra paz. Y mientras tanto, él sigue existiendo. Solo. Viviendo de alquiler en un cuarto en el fondo de una casa alejada. Cambiando de dirección cada vez que entra en conflicto con el dueño o con los vecinos. Trabaja en empleos informales, sin contrato, cambia de celular todo el tiempo y miente sobre dónde está trabajando. Ya no tiene amigos. Solo conocidos que evitan hablar con él. Las mujeres también desaparecieron de su vida. Ya intentó volver con 2 ex, pero ambas se negaron. Una llegó a decir, con todas las letras, que prefería quedarse sola con su perro que volver a vivir con un hombre que solo sabe hacerse la víctima. Él fingió reír. Pero no lo superó. De vez en cuando, aún se cruza con alguien que menciona mi nombre. Dicen que finge indiferencia. Pero todos notan cómo cambia de tema. Él dice que prefiere no comentar, pero después anda hablando de mí como si todavía formara parte de mi historia. Pero ya no forma parte. Hoy, él es solo un eco que ya no alcanza ningún lugar. Supe que, de vez en cuando,
aparece por el centro comercial como cliente. Pasa rápido por los pasillos y nunca mira directamente hacia la tienda. Pero sé que la ve. Y sé que duele. Porque ahora él presencia la realidad que tanto dudó. Y el éxito que intentó destruir se convirtió en vitrina. Literalmente. Nada en él ha cambiado. Sigue culpando a los demás. Dice que fue traicionado, que a los hombres no se les ayuda en este país, que todo se volvió en su contra. Pero todos ya entendieron, él fue el único responsable de estar donde está. ¿Y yo, dónde estoy? En paz. No por haber vencido, sino por haber seguido adelante. Con la conciencia de que nada de lo que conquisté fue fácil, y que nadie puede quitarme lo que construí con mis propios pasos. No pienso en él. No busco saber lo que hace. Solo sé lo que me comentan. Y, aun escuchando, no me afecta. Porque hoy mi vida no tiene espacio para el resentimiento. Cuando miro mi casa, veo el reflejo de la mujer que aprendió a tomar decisiones. Cuando miro la casa de mi abuela, veo a la mujer que nunca olvidó quien la sostuvo en el fondo del pozo. Y cuando escucho su nombre por ahí, veo a la mujer que no se dejó marchitar. Él sigue inconforme. Pero lo que lo destruye no es mi victoria. Es el hecho de que ya no tiene poder para impedir que alguien triunfe. Irene silenció a quienes decían que ella nunca sería nada, no con gritos, sino con resultados. Y si te gustan historias así, reales, fuertes y llenas de giros, suscríbete al canal. Hay mucho más por venir, y no querrás perdértelo.